Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre reacciones con transferencia de electrones y reacciones de óxido de reducción, como tal llamadas reacciones redox. ¿Listo? En estas normalmente hay un reactivo que libera electrones y otro reactivo es el que toma estos electrones. ¿Sí? Y esta es la particularidad de estas reacciones. Por eso se le denomina de transferencia de electrones. Pueden ver en la primera ecuación el hidróxido de sodio más el HCl que nos produce NaCl más agua. Ahí ustedes pueden ver que el número de oxidación del sodio, por ejemplo, que en este momento es más 1, en los productos tiene un más 1. ¿Listo? El oxígeno, por ejemplo, acá tiene menos 2 y llega a ser menos 2 en los productos. Y también el hidrógeno más 1, también acá en este producto es más 1 y acá en el agua es más 1. ¿Sí? Por último, pues el cloruro tiene menos 1 acá y el cloruro acá también tiene menos 1. Quiere decir que la primera ecuación, la primera reacción, no es una reacción redox, ¿vale? Pero ya para la segunda reacción, si nosotros miramos, por ejemplo, el hidrógeno, listo, el hidrógeno tiene más 1 más 1. Este elemento no está transfiriendo ningún electrón. Pero si nos fijamos en el nitrógeno, mira que en el nitrógeno en el reactivo tiene más 5 como número de oxidación, pero ya como producto tiene más 2. ¿Listo? Quiere decir que acá hay una transferencia de electrones. Y del oxígeno, acá menos 2. ¿Listo? Como producto tiene menos 2 y tiene menos 2. Ahí no hay transferencia de electrones. Igualmente ya lo hicimos con el hidrógeno, pero mira que con el azufre empieza como reactivo de menos 2 como número de oxidación y termina con 0. ¿Listo? Entonces acá hay una transferencia de electrones. Entonces esta sí es una reacción redox. ¿Listo? Ahí ya podemos identificar cuál es la particularidad de las reacciones redox. Entonces, nosotros estábamos hablando que unas sustancias liberan electrones y otras reciben. Entonces estas se le denominan como oxidación y reducción respectivamente. Las que liberan electrones se le denomina oxidación, ¿listo? Y las que reciben son reducción. Entonces, como ejemplo, tenemos que 2 moles de sodio más cloro diatómico nos produce 2 moles de sal como tal, cloruro de sodio. Entonces nosotros podemos descomponer esta ecuación general en dos semireacciones. La primera, tenemos otra vez el sodio, pero ahora nos está produciendo 2 moles del ion sodio más 2 electrones, ¿vale? Esta es la semireacción que está ocurriendo en la ecuación general como tal. Entonces, ahí nosotros podemos ver que el sodio tiene un número de oxidación 0 y va a llegar a tener un número de oxidación diferente al 0. Si pasa de un 0 a un más, por ejemplo, ahí estamos aumentando de número de oxidación. ¿Listo? Y eso se le denomina liberación o pérdida de electrones, y por eso se le denomina oxidación. Ahora, si nosotros empezamos con un cloruro diatómico 0, o sea, con un número de oxidación 0 por ser diatómico, y llegamos a un número de oxidación, por ejemplo, negativo, ahí nos quiere decir que estamos reduciendo, ¿listo? Que estamos recibiendo electrones y estamos eh, bajando, entre comillas, el número de oxidación. Por lo tanto, ahí estamos recibiendo electrones y tenemos una reducción. ¿Listo? Entonces, esas también son como las particularidades o como las maneras de identificar cuál es oxidación y cuál es reducción. Si aumenta el número de oxidación de 0, pongámosle acá, de 0 a 2, tenemos una oxidación. Si tenemos inicialmente un número de oxidación 0 y pasa menos a un negativo, por ejemplo, un número de oxidación negativo, tenemos una reducción. ¿Listo? Estamos disminuyendo el número de oxidación. Listo. Entonces, como ejemplo, pues tenemos acá un óxido de aluminio más un carbono que nos produce aluminio más CO2.
Y acá el carbono, por ejemplo, tiene un número de oxidación de +4 y el oxígeno de -2. ¿Listo? Entonces ahí vemos claramente que el aluminio, acá hay una transferencia de electrones y pasa de +3 a 0. ¿Listo? Ahí está disminuyendo. Y por ejemplo el carbono está de 0 inicialmente y pasa a un +4. Está aumentando. Entonces, como les explicaba, cuando hay un aumento de número de oxidación, por ejemplo el carbono en este caso, vamos a tener una oxidación, independientemente si empezamos desde el 0 o desde el -1 o desde el -3. En este caso particular, nosotros estamos empezando desde el 0. ¿Listo? Podríamos empezar claramente desde el -4 y llegar al 0. ¿Sí? Y tendríamos oxidación. Ahora, si tenemos por ejemplo el aluminio que pasa de +3, estamos acá por ejemplo, y nos vamos al 0. ¿Sí? Estamos de acá ya. Estamos reduciendo. ¿Sí? Hay una reducción. Esa va a ser la sustancia que se reduce. ¿Listo? Entonces, como mnemotecnia, podemos decir que cuando la sustancia aumenta el número de oxidación, en este caso el carbono, va a ser oxidación. ¿Listo? Si empieza con una vocal, va a ser también, el nombre va a ser una vocal. Es decir, si está aumentando, pues va a ser oxidación, porque las dos empiezan con vocal. Ahora, si disminuye el número de oxidación, que empieza por D, disminuye, va a reducirse, va a ser la sustancia que se reduce. Entonces va a ser reducción. ¿Listo? Entonces la que empieza con consonante, si disminuye, listo, inmediatamente tienes reducción. ¿Listo? Esa es como mnemotecnia. Ahora bien, se tiene que hablar del agente oxidante y el agente reductor, ya que estos términos están directamente vinculados a la oxidación y la reducción. Como tal, un agente oxidante es un agente, una sustancia, que provoca la oxidación de otra. ¿Listo? Y un agente reductor es la sustancia que provoca la reducción de otra. ¿Listo? Entonces, podemos tomar, por ejemplo, el agente oxidante, que es el que va a hacer que una sustancia, otra sustancia, pierda electrones y que aumente su número de oxidación. Y por lo tanto, eh, pues va a oxidarla. ¿Listo? Pero otra sustancia. Por ejemplo, acá nos vamos al ejemplo anterior, en el que teníamos el óxido de aluminio. ¿Sí? Vamos a tenerlo como el agente oxidante. ¿Por qué? Porque va a hacer que el carbono pase de 0 a +4 y se oxide. Quiere decir que el agente oxidante está haciendo que otra sustancia se oxide. Ahora, este agente oxidante va a pasar de +3 a 0. Quiere decir que este se va a reducir. ¿Sí? Este va a tomar electrones y va a disminuir su número de oxidación. Entonces, para aclarar más o menos estos términos, vamos a hacer este diagrama, en el que tenemos una sustancia oxidada y una sustancia reducida. La sustancia oxidada va a perder los electrones que va a recibir la sustancia reducida. ¿Listo? Y tenemos un agente reductor y el agente oxidante. Como tal, un agente reductor, él va a ceder electrones. ¿Listo? Entonces va a oxidarse. Entonces por eso va a estar vinculado con una sustancia oxidada. ¿Listo? Va a estar, eh, sí, va a estar perdiendo electrones, va a estar aumentando su número de oxidación y va a como tal oxidarse, un agente reductor. Y ahora, el agente reductor, ¿qué va a hacer? Va a reducir otra sustancia. Por eso también tenemos una línea en diagonal que conecta la reducción, ¿sí? Una sustancia reducida, con el agente reductor. ¿Listo? Entonces, por otro lado, tenemos el agente oxidante que va a tomar electrones, ¿sí? Como el caso anterior, que el aluminio pasaba, eh, pasaba de un +3 a 0, ¿sí? Está tomando electrones por sí solo. Y ahora, este agente va a hacer que se reduzca que se oxide otra sustancia. ¿Sí? El agente oxidante va a hacer que se oxide otra sustancia. Y por eso tenemos esta línea en la que eh, pues se vislumbra eso, que va a haber una oxidación por parte de un agente oxidante. ¿Sí? Listo, espero que esté claro estos términos. En un próximo video vamos a hacer algunos ejercicios y
por favor comentarios acá abajo.